Hola hermanos, una vez más tenemos la bendición yo de presentarme en este lugar e intentar en el nombre del Señor exponer delante de ustedes algunos pasajes de la Escritura y esperando que los consideren y que les sea de utilidad. También considerándome bienaventurado al saber que hermanas, hermanos, allá en sus domicilios han estado esperando este día y esta hora. Bendigo a Dios por ello. También saludo, amados hermanos, que se han estado incorporando y que han tenido a bien seguirnos en esta actividad de adoración pública a nuestro Dios. De igual manera, agradezco al Señor por los hermanos que fielmente, que somos un número muy pequeño, que asistimos para que sea posible que esta actividad llegue hasta ustedes. Dios tenga bien agradarse de ello. Y ahora, hermanos, quiero dirigir a ustedes este tema que hemos iniciado el domingo pasado y dijimos que aunque no goza de popularidad ni aceptación, es un tema que se enseña claramente en las Escrituras y nuestro ministerio quiere ser hallado fiel, anunciando, como dijo el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Así que este mensaje tiene la característica de continuación o continuidad de un tema. Vamos a ocuparnos de otra de las palabras de las cuales proviene la palabra infierno. Hasta ahora no hemos tocado directamente el tema. Lo tocaremos en su momento. Estamos tratando de intercalarlo, trayendo las palabras de las cuales nosotros tenemos en castellano la palabra infierno. La palabra que hoy nos toca es la segunda, es la primera de las dos palabras en griego. La primera palabra que vimos es en el idioma hebreo y es la palabra Seol. Hoy estudiaremos la palabra Hades. Vamos a examinar el uso de la palabra griega Hades. Al examinar el uso de esta palabra, que es la segunda de nuestras palabras, de las que proviene infierno, nos damos cuenta que es la traducción de la palabra Seol. En la Septuaginta, ustedes saben que la Septuaginta fue un trabajo de traductores especializados que, considerando la necesidad debido a que imperaba el idioma griego aproximadamente 250 años antes de Cristo, se recopilaron todos los escritos antiguos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que existía en hebreo, fue traducido al idioma de aquel entonces predominante, el griego. Algunos dicen que fue un trabajo realizado por 72 personas, que fueron 6 personas representativas de cada tribu. Así concluimos, ¿verdad?, que son 72. Normalmente dice que fueron 70 hombres. De allí la palabra Septuaginta. Bien, en la Septuaginta, hermanos, encontrando nosotros o estudiando nosotros, nos damos cuenta
que de 65 veces la palabra Seol, 61 veces es traducida como Seol. Y la palabra Seol, como la palabra Hades, quiero decir, como la palabra Seol, tiene algunas posibilidades de origen. No tiene un origen preciso, determinado. Es por eso que algunas personas han aprovechado eso para dar la interpretación y la aplicación que a ellos les ha parecido conveniente. Nosotros tratamos con honestidad demostrar que fueron palabras que fueron evolucionando y que fueron teniendo diversos sentidos en su momento, brillando cada vez un poco más y dejándonos en claro el propósito del uso de estos términos. Así que una posibilidad es que la palabra Hades esté compuesta por el verbo idein, que significa ver, con el prefijo negativo a, de tal manera que su noción principal, su propósito principal, sea la de describir algo oculto o algo que no se puede ver. Otra posibilidad es que provenga de la palabra aianes. La palabra aianes describe una cosa lúgubre o espantosa. Otra posibilidad es que provenga de la palabra ado, que significa omnireceptor. Ya tenemos tres posibles fuentes y analizando cada una de ellas podemos entender por qué los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra Hades, debido a que en la Septuaginta es el Antiguo Testamento que originalmente es escrito en hebreo, la Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego y se tradujo literalmente Seol a la palabra Hades. Entonces podemos entender por qué ellos usaron esa palabra. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué querían decir realmente? ¿Qué querían decir los escritores del Nuevo Testamento cuando utilizaron la palabra Hades? Lo primero que podríamos decir con sinceridad y con honestidad es que lo que ellos hicieron fue continuar desde donde la dejaron los escritores del Antiguo Testamento. Pero eso sería algo injusto. Sería pasar por alto las cosas que sucedieron durante los 400 años que pasaron al corte del Antiguo Testamento al inicio del Nuevo Testamento. Hubo 400 años. Entre esos 400 años, 250 antes de Cristo, se llevó a cabo la recopilación de los escritos antiguos hebreos a griego y se conoce como la Septuaginta. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que pasó durante ese tiempo? Obviamente pasaron muchas cosas, pero acerca del tema que nos atañe, lo concreto que podemos señalar es que los judíos pasaron a creer que el Seol estaba dividido en dos partes. Ellos vinieron a entender que el Seol está dividido o estaba dividido en dos partes. Esa fue su creencia en ese tiempo. Una de las partes estaba reservada para los malvados y eran castigados por sus pecados. Y otra que a menudo, con frecuencia llamaban paraíso o seno de Abraham. Como todos sabemos, hermanos,
Abraham era reconocido universalmente como el padre de los fieles. Bien, los judíos creían en ese tiempo, afirmaron esa creencia, esa fue su postura. El Seol, traducido ahora en dos partes. Una parte es el Hades. Allí residirán todos aquellos que han obrado mal. Pero había una parte a la que ellos llamaron o paraíso o seno de Abraham, al que irían todos aquellos que habían creído en Dios y seguían la fe de Abraham. Como hemos visto, ellos experimentaban gran gozo. Ya en el Antiguo Testamento, incluso cuando se usaba la palabra Seol, se daba a entender que los justos serían librados del Seol. Obviamente no se refería a que fueran librados de morir o librados de ir a una sepultura, sino que se iban vislumbrando destellos cada vez más claros de que ellos serían librados del tormento, del castigo al que se enfrentaban los impíos. La historia que narró el Señor Jesucristo acerca de un hombre rico y un hombre pobre, muy pobre, este es el trasfondo que tiene, hermanos. Ustedes recuerdan, el hermano Juan, no hace mucho, el año pasado, nos predicó un sermón de este texto de Lucas 19. Y recientemente hemos escuchado la lectura de Lucas 16, del versículo 19 en adelante. Bien, este entendimiento es el trasfondo de la historia que Jesús contó acerca de un hombre pobre pero bueno, y que al morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham o al paraíso. También Jesús mencionó en esta misma historia acerca de un hombre rico pero impío, que también murió y fue llevado al Hades. Precisamente, hermanos, no sé si ustedes se han hecho un ejercicio, diciendo que el domingo pasado mencioné que miraríamos las palabras Seol, hebreo, Hades y Gehenna en griego. Si ustedes fueron a la Biblia y buscaron cuántas veces se usa la palabra Hades literalmente, hay muy pocas veces, hermanos, y solamente 4 escritores, o en 4 libros solamente. Hay 10 veces que se menciona literalmente la palabra Hades. En otras ocasiones fue traducido como infierno. A veces dejaron la palabra Gehenna, que es nuestra última palabra, para otra ocasión. Por lo tanto, lo que Jesús tiene como trasfondo es precisamente el lugar que una parte es para tormento, para castigo de los impíos, y una parte para la delicia, el descanso, el placer y el reposo de los justos. Dice la Escritura que el hombre rico, ya estando en tormento, verso 23 de Lucas 16, dice que estando en tormento, él le pidió a Abraham que lo ayudara y disminuyera su tormento. Pero Abraham se negó, por supuesto. Después de recibir la negativa de Abraham, este hombre le suplicó que hiciera algo para que advirtiera a sus 5 hermanos, para que ellos evitaran el ir allí.
No, no es como dicen los ruselistas, solamente la tumba. Él no está pensando, yo no quiero que ellos mueran y que ellos vengan a una tumba. Él está pensando realmente en el tormento propio y en el tormento que sufrirían sus 5 hermanos. Otra vez, Abraham le ha denegado esta solicitud, diciéndole que tenían la enseñanza, que deberían hacer caso a los escritos, a la escritura, tanto a Moisés como a los profetas. Y les dijo que si ellos no se persuadían por la lectura de los escritos, tampoco se persuadirían aunque alguien se levantara de los muertos. Este es el trasfondo que tenemos en la historia, amados hermanos. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta historia? Bueno, creemos que fue debido, o Jesús presentó esta historia debido a que conocía las enseñanzas que circulaban en aquel tiempo acerca del Seol. Él conocía la manera en que ellos entendían esta doctrina. Por lo tanto, él tomó el método o la manera que los maestros usualmente usaban para enseñar. ¿Cuál era la manera? Con frecuencia usaban los maestros de la religión de aquella época parábolas para comunicar sus mensajes. Así que era natural que Jesús decidiera incluir el Seol en una parábola para hacer dos afirmaciones. Recuerden, Él está en el principio, y lo que Él tiene y lo que sus oyentes conocen es la Septuaginta, es el Antiguo Testamento en el idioma griego. Y Él sabe qué es lo que ellos tienen en mente acerca de aquella palabra antigua, Seol, que ahora está traducida como Hades. Así que Él toma esta ocasión para dar dos cosas específicas. Dos cosas específicas. La primera, que los destinos eternos de los justos y los malvados son enormemente diferentes. Recuerden que vimos que desde el Antiguo Testamento la palabra Seol tiene algunos matices apenas de un poco de luz. No se puede comprender bien. Algunos dicen solamente habla de la muerte, todos morimos. Solamente habla de la sepultura, todos vamos a la sepultura. No hay nada de infierno, no hay tal cosa de castigo. Eso es solamente idea de los religiosos para mantener sojuzgados a sus seguidores. Ah, no, queridos hermanos, no es así. Dios en su palabra nos revela, y los escritores con honestidad empezaron a ir dando claridad a sus palabras. Hoy tenemos un poco más de luz y podemos ir y encontrar la verdad contenida en las escrituras. Así que, ¿por qué Jesús usó este trasfondo para dar esta enseñanza? Para dejar bien claro, número uno, que tanto los justos como los malvados, sus destinos son bien diferentes, y que esos destinos se deciden mientras se hallan aquí en la tierra. No hay otra posibilidad. Hay dos posturas que veremos más adelante. Una se conoce como el universalismo. Ellos dicen que siendo que Dios es amor, no
hay compatibilidad con un Dios de amor y de misericordia, con un infierno, con un lugar de castigo, con un lugar de tormento. Por lo tanto, Dios al final perdonará a todos y todos serán restaurados y gozarán de su presencia. La otra postura se conoce como aniquilacionismo. Ellos dicen que una vez que morimos se termina todo, ya no hay más nada. Cielo, infierno están aquí según te vaya en esta vida. Pero no es así. Por supuesto que no es así. Es verdad que todos morimos. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es verdad que todos o la mayoría seremos sepultados, el polvo volviendo al polvo. Pero ya vimos cómo el Seol es aquel lugar que amenaza con recibir a aquellos que se han ocupado de hacer el mal. Y ya vimos cómo aquellos que creyeron en Dios, que creen en Dios, fueron librados de sus almas del Seol. Por lo tanto, cada vez se puede ir clarificando un poco más esta enseñanza. Esa es una de las primeras veces que se usa la palabra Hades. La segunda es cuando Jesús advierte a los habitantes de Capernaum. Los habitantes de Capernaum, a pesar de observar, de ser testigos de cosas extraordinarias que sucedían en torno a Jesús, milagros maravillosos, ellos se encerraron y se endurecieron y no volvieron sus corazones, no mostraron arrepentimiento. Jesús se dirigió a ellos allá en Mateo capítulo 11 y particularmente el verso 23 que dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Déjeme leer el mismo versículo, pero en la Biblia de las Américas, porque tiene un sentido que en mi opinión nos arroja más luz. Dice así: y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Obviamente la respuesta es no, por supuesto no. Continúo, hasta el Hades descenderás. En este texto y su paralelo, que es Lucas 10:15, son las 3 veces que Jesús ya está usando la palabra Hades, tanto en Mateo 11:23 como Lucas 10:15, que se encuentra la palabra Hades, se está contrastando, hermanos, porque Jesús está diciendo: ustedes consideran que serán levantadas hasta el cielo. Por contraste, está diciendo: no, ustedes serán bajados o ustedes descenderán a lo más bajo, mostrando otra vez que Hades es algo diferente del cielo, que la impenitencia, que el pecado condena a las personas a descender al juicio y al castigo, y que la gracia operativa de Dios en la obra de Cristo a favor de los creyentes o de los que creen será que serán levantados. Pero Capernaum, sus habitantes y la misma ciudad, obviamente no. ¿Por qué? Debido a que insistían en sus pecados. Incluso el Señor Jesucristo añadió, ahora el verso 24 de Mateo 11, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Dónde sería el castigo? En el lugar donde ellos descenderían. Por lo tanto,
tanto aquí en Mateo 11 como en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, es evidente que Hades es exactamente lo contrario que el cielo. En otras palabras, pues, que Hades significa infierno, un lugar de castigo para los malvados. Hay una cuarta vez que Jesús utilizó la palabra Hades. Y esta ocasión fue cuando le dijo a Pedro, allá en Mateo 16 y el versículo 18, le dijo a Pedro, sobre esta roca hay la polémica de una postura religiosa que dice que se refiere a Pedro y que la iglesia sería edificada sobre Pedro. Por supuesto, esta es una mala hermenéutica, una inclinación a favorecer su teología, su doctrina. Lo que Jesús está diciendo cuando le dijo sobre esta roca, se está refiriendo a la verdad de la confesión que hizo Pedro. ¿Cuál fue la confesión que hizo Pedro? De que Jesús era el Cristo, que Él era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, sobre esta declaración, sobre este cimiento, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. Es decir, sobre Cristo. Él es el fundamento y Él mismo es quien la edifica. Pero la palabra, hermanos, que queremos ver es la palabra Hades. Podemos ver el texto. 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este contexto, la palabra Hades, hermana y hermano, significa precisamente el lugar donde residen Satanás y sus legiones, donde él tiene su campamento. Y la idea es que las puertas del Hades se abren y Satanás y sus demonios se precipitan, salen en borbollón para detener, para frenar el avance de la iglesia de Cristo. Y Jesús dice, nada podrán hacer. El mal no puede detener la obra del Señor. Satanás y sus legiones se precipitan por las puertas del infierno, intentando sin éxito detener el avance de la iglesia de Cristo. Hades, en este contexto, es la sede central del mal, y la promesa es que ninguno de sus múltiples ataques podría destruir jamás a la iglesia. 4 veces Jesús utilizó la palabra Hades. Y la Septuaginta lo tradujo, recuerdan, de Seol a Hades. Ahora, vamos a ver 6 veces más. 2 las usó Pedro, el apóstol Pedro. Y estas 2 ocasiones se encuentran en aquel extraordinario sermón que Pedro predicó ante miles de personas en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan eso? Allá en Hechos, capítulo 2. Y vamos a ver algunos de los versículos de Hechos, capítulo 2. Podemos decir, y resumiendo, sintetizando el sermón de Pedro, que en ese sermón Pedro habló de la vida de Jesucristo. Pedro habló de las obras de Jesucristo. Pedro habló de los milagros que Jesucristo realizó. Y también habló de la ejecución de Jesucristo. Y el énfasis es que Dios resucitó a Jesucristo. De esa manera, poniendo fin a la agonía de la muerte.
puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2:22. Y todo aquel que invocare, Hechos 2:22, perdón, estoy en otro versículo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está hablando de la persona, la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y está dejando claro que es el cumplimiento, hermanos, de una resurrección, perdón, de una profecía. Está dejando claro que es el cumplimiento de una de las profecías. Así mostró que la resurrección de Jesús tuvo lugar para cumplir una profecía, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta profecía se encuentra en el libro de los Salmos y por supuesto se refiere a la persona de Cristo. El libro de los Salmos puede leer en el Salmo número 16 los versículos 8 a 11. En este caso, tanto el estado de encontrarse entre los muertos como el lugar de castigo para los malvados encajan en el contexto de la profecía y su cumplimiento. De esa manera, hermanos amados, podemos encontrar en nuestro recorrido por el Nuevo Testamento la palabra Hades. No era el lugar apropiado para el castigo. No era el lugar apropiado para la descomposición del cuerpo. Para nuestro Señor y nuestro Salvador. Él fue levantado. Él fue resucitado. Ahora, si seguimos nuestra lectura, llegamos al versículo 31 y ahí está otra vez la palabra Hades. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. En este sentido, amados hermanos, se cumple la profecía del Salmo 16, los versículos 8 a 11. Ahora nos resta Juan. Juan hace uso, hermanos, de la palabra Hades en 4 ocasiones. Y hay algo muy importante, hermanos, en esta palabra. Y las 4 ocasiones en que Juan usó la palabra Hades se encuentran en Apocalipsis. La primera ocasión es el capítulo 1 y los versículos 17 y 18. En esta ocasión es Jesús mismo que le dice al apóstol: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Estoy leyendo en la versión de las Américas. La 60 dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Lo que esto nos enseña, hermanos, en primer lugar, esto es muy importante para que podamos entender plenamente, hermanos, la enseñanza del infierno. Y para que podamos entender y gozar realmente la doctrina de la redención, del propósito por el cual Cristo vino a este mundo, para ser el Salvador de los pecadores. Así que intentaré avanzar un poco más. Lo que este pasaje nos enseña es, en primer lugar, que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el conquistador de la muerte, según vimos, bueno, conocemos los evangelios, pero según vimos en el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, Él es el vencedor de la muerte y Él es el que tiene las llaves de la muerte. Pero hay algo más que dice nuestro texto. ¿Notó? ¿Y qué quiere decir eso? Dice nuestro texto: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que nos enseña esto es entonces que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el conquistador de la muerte, Él tiene una autoridad absoluta sobre la muerte y sobre el mundo invisible al otro lado de ella. Ahora Él tiene en su mano, como el Dios vivo y eterno que es, las llaves de la muerte y el Hades. Ahora, el hecho de que Él posee las llaves implica que Él y solamente Él, ay hermanos, esto es consolador. Esto es para nutrir nuestra fe. Él y solamente Él tiene las llaves de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él es quien determina cuándo las personas morimos. Él es quien determina cuándo las personas morimos. Ni una sola alma puede pasar de este mundo al otro, sino a la hora y en las circunstancias que Cristo ha dispuesto. Oiga usted bien esto. Eso es realmente reconfortante. Si Dios determinara que uno de nosotros, por el COVID-19, fuese llevado a la casa del Señor, a aquella morada que Jesucristo fue a preparar para nosotros, no es un accidente, no es un descuido. Dios lo habría ya determinado. Oramos que sea su voluntad y nosotros procuramos seguir las recomendaciones por prudencia. Confiamos en Dios, pero también actuamos. Pero lo que nos dice esto, en primer lugar, hermana y hermano, que Él es quien determina cuándo han de morir las personas. Ni una sola alma puede pasar de este mundo al otro, sino a la hora y en las circunstancias que Cristo lo ha dispuesto. Cualquiera que sea la muerte, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la muerte como natural o accidental, ya sea por suicidio o por asesinato o por una enfermedad. Es decir, bueno, es algo natural, la persona ya murió. Oh, qué triste, qué lamentable, qué accidente. Bueno, es el Señor que tiene en su control, hermanos, todas estas circunstancias. Cualquiera que sea la muerte, es Cristo quien abre, porque Él tiene las llaves. Él abre las puertas de la muerte para dejar entrar a la persona. Pero hay otra cosa. También nos dice que Cristo tiene las llaves del Hades. Es Él que abre las puertas del Hades. ¿Cómo es eso? Cristo
abre las puertas del Hades para dejar que los hombres salgan, no entrar. Él tiene las llaves de la muerte para llevar a todas las personas cuando mueren, según Él lo ha dispuesto. Pero Él tiene las llaves del Hades para permitir que los hombres salgan. Esto es interesante, hermanos. Esto subraya una afirmación hecha cerca del final de Apocalipsis. Y ahora nos vamos a ver otra vez el uso de la palabra Hades. Ya hemos visto una en 1:18. Ahora vayamos a ver 2 veces más la palabra Hades en Apocalipsis 20, versos 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. De esta lectura, amados hermanos, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y luego fueron juzgadas todas las personas según sus obras, y finalmente la muerte y el mismo Hades fueron lanzados al lago de fuego. De esto concluimos, hermanos, que el Hades no es eterno. Corresponde a un tiempo intermedio. En el Hades están las almas de los que vivieron impíamente, esperando el tiempo de la resurrección. El Hades entregará los muertos que hay en él, y finalmente recibirán su cuerpo, y entonces, hermanos, irán al Gehenna. Entonces irán al lugar más horrorosamente descrito en las Escrituras. Muchas personas se consuelan pensando en Seol como solamente la sepultura, solamente la muerte. Todos nos morimos. El Hades, bueno, es un lugar temporal, es un lugar solamente transitorio. Pero un día ciertamente la misma muerte y el mismo Hades entregará los muertos que ellos tomaron por decisión y por mandato y por diseño de Dios. Por eso concluimos que el Hades no es eterno. El Hades corresponde a un estado intermedio, y las almas de todos los que entran en él cuando mueren serán obligadas a salir. Nuestro Salvador abrirá las llaves, o las cerraduras mejor, y saldrán todos obligadamente para comparecer ante el trono del juicio. Y es entonces cuando se dictará la sentencia final, según se nos describe en Apocalipsis 20, del versículo 11 hasta el 15. Es entonces, hermanos, que se anuncia públicamente el veredicto final de Dios para toda la humanidad. Escuche. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles muertos? ¿Dónde estaban esos muertos? Dicen, no, se extinguieron, fueron destruidos, están aniquilados, no existe nada. No, no es así.
El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y finalmente dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Terminó su servicio, por decirlo de alguna manera. Ya no son útiles. Hermanos amados, la muerte es un servidor de nuestro Dios. No debemos temerle. No estoy diciendo que vayamos por allí buscando un daño, diciendo, no le temo a la muerte. No estoy diciendo eso. Hay un temor natural en nuestras personas. Pero será solamente el medio que Dios utilice para trasladarnos. Para Elías fue un carro de fuego. No sé qué será para mí, pero Dios ha dispuesto lo que será para cada quien. Según el versículo 1 del verso 21, nos dice que habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra. Bueno, en esa nueva creación ya no existirá Hades, ya no existirá muerte. Ambos han sido lanzados al lago de fuego. Del mismo modo que operaron juntos, siempre operaron juntos, nos falta una vez, ¿verdad? Para ver dónde se cita Hades. Hemos visto 9 veces. Una, Mateo 11, 2, Lucas 10, 3, Mateo 16, 4, Lucas 16, 5, Hechos 2, 6, Hechos 2, y ahora hemos visto 3 apenas. Aquí 2 en 20 de Apocalipsis y una en 1 de Apocalipsis. ¿Dónde está la otra? Vea conmigo en en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 8. Y esto es bien interesante, hermanos, porque según leímos en Apocalipsis 20, 13 y 14, que la muerte y el Hades entregan sus muertos, y la muerte y el Hades juntos son echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bueno, mire usted dónde se encuentran allá en Apocalipsis 6, 8. Allí se describe a la muerte como un jinete y se señala al Hades siguiendo siempre a este jinete. Es decir, siempre que había una muerte, el Hades recibía al muerto. Dice textualmente, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Siempre anduvieron juntos, operaron juntos, terminan juntos al lago de fuego. Juan concluye diciendo que ellos son desechados conjuntamente al no tener ya ninguna función en el plan de Dios. Ya no tendrán ninguna función. Ahora, hermanos, tienen una función. La muerte traslada al creyente, al redimido, a la presencia de Dios. Como Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. La muerte traslada al Hades, al lugar de tormento. A los fieles, a los que por la gracia de Dios en Cristo son salvos, los ángeles, haciendo alusión a Lucas 16, lo trasladan
a la presencia de Dios. Hoy cumplen una función. En el Hades están en tormento, no para purificación, como en algún lugar enseñan, no para que finalmente se expíen sus culpas y salgan para ser liberados y disfruten la comunión con Dios. No, saldrán porque Jesús tiene las llaves de las cerraduras, saldrán con sus cuerpos ahora sí y enfrentarán el juicio del Dios Todopoderoso y 3 veces Santo y recibirán cada uno según sus obras. Pero para ese entonces ya no serán necesarios. Serán desechados conjuntamente. Ya no tendrán ninguna función en el plan de Dios. Juan concluye, Apocalipsis 20:15, diciendo que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y allí mismo en Apocalipsis 28 añade que ese lago arde con fuego y azufre. Ahora, es algo que en verdad no causa placer predicar. Todos tenemos un padre, un hijo, un hermano, un familiar. Todos conocemos a alguien que amamos, que no cree en Jesucristo o que ha cerrado su corazón a vivir piadosamente. ¿Con qué nos endulzamos? ¿Con qué nos engañamos? No podríamos hacer eso. Tenemos que ir a la verdad y suplicar que ella opere tanto en nuestros corazones como en los corazones de aquellos a quienes hablamos el Evangelio. Apocalipsis 20:15, quiero decir, concluye diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que serán lanzados a esta muerte después de la muerte es prácticamente lo último que la Biblia tiene que decir acerca del destino de los hacedores del mal. Un poco más adelante, 21:8, Juan añade algo acerca del lago de fuego, diciendo lago que arde con fuego y azufre, y ya no da más detalles. La Biblia ya no nos da más detalles. El lenguaje que emplea aquí el escritor transmite una terrible impresión de irreversibilidad. No hay marcha atrás, no hay ninguna esperanza. Por eso Jesús usó la enseñanza del rico y el pobre para mostrar que el destino de las personas es definitivamente muy diferente y que se puede definir y que se define aquí, estando de este lado del cielo. De aquel que vive en sus pecados. Oh, es terrible lo que espera. Aquel que sin méritos propios reconoce a Jesucristo como el Salvador. Es indescriptible el gozo, también indescriptible el gozo que está reservado para él. ¿Qué hemos descubierto hasta aquí, hermanos? Hemos considerado dos palabras. La palabra en hebreo, Seol, la palabra Hades en griego. Hemos considerado las raíces que no son del todo claras, pues ese es el trasfondo de la palabra infierno, tal como aparece en la Escritura. La primera palabra del Antiguo Testamento, Seol, aprendimos que ésta se utiliza a veces para referirse a la muerte o a la tumba, simplemente. Otras veces, y principalmente, al lugar donde van todos los muertos,
en ocasiones también al lugar de castigo para los malvados, pero a la vez empezaron a verse destellos, los primeros destellos de esperanza, de que el pueblo de Dios será librado del Seol, y tenían la esperanza de ser guiados por el Señor y que al final de sus días morarían en su presencia por largos días o por la eternidad. En este mensaje, viendo la palabra Hades, que es la neotestamentaria, esta tiene un enfoque distinto, de tal modo que la mayor parte de los casos se refiere a un lugar transitorio de castigo para los hacedores del mal. Nos falta la palabra todavía más difícil, y la que señala con toda claridad y que ya no se permitió otra traducción suave. Ahora sí, directamente vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, para sorpresa nuestra, fue el que más usó la palabra infierno. Cristo y su obra es nuestra única esperanza de salvación. Oh, cómo quisiera llevarles a la comprensión de que la única esperanza de salvación para sus almas es Jesucristo. No hay ninguna otra posibilidad. De lo contrario, el castigo eterno, temporal por un tiempo, ¿sí? Su alma, hasta la resurrección, cuando reciba su cuerpo otra vez, y entonces escuche la sentencia última. Su única esperanza, mi única esperanza, nuestra única esperanza de salvación es Jesucristo. El infierno es un lugar que puedes evitar si vienes con arrepentimiento y con fe, creyendo en Él como tu Salvador. El arrepentimiento es un lugar indeseable. No es como aquellos turistas que dicen, oh, yo fui al infierno y regresé ileso. Oh, sí, yo fui al infierno y mi cámara se fundió. El infierno es algo real, horriblemente real. Que espera con paciencia a aquellos que no creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Oh, que vengamos a Cristo cada día. Amigo, que Dios te conceda acudir al Salvador. Es nuestra oración. Pedimos al Señor por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros familiares. Pedimos al Señor por otras personas que acudan a Jesús y que sean salvos, que sean libres, que escapen de la ira que vendrá. Te ruego, amigo, acude a Jesucristo. Habla con un creyente, busca un lugar donde se predique el Evangelio, clama por misericordia. Y a ti, hermano, a ti, hermana, que Dios nos conceda y busquémoslo, que Dios nos conceda el gozo de la salvación para que aumente nuestra gratitud por sabernos salvados y que nos haga mejores adoradores, porque Dios quiere que los que le adoran lo hagan en espíritu y con sinceridad. Que Dios nos bendiga. Señor, quieras tú hacer prosperar tu palabra para consuelo, para instrucción, para consolación, para equipamiento a tus hijos, a tu pueblo, Señor, para exhortación, para llamar, para atraer, Señor,
a aquellos que aún no han creído en Jesucristo. Sé, Señor, que de modo natural no serán atraídos. Por lo tanto, suplicamos, Señor, que tu Espíritu obre, trayendo entre nosotros, llevando, Señor, a los distintos hogares que hoy nos escuchan, bendición y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.